Quisiera en esta noche tener un pensamiento, para no extendernos más de lo que debería. Quisiera tener un pensamiento por un versículo que he leído y que todos sabemos de memoria, que si yo digo, para mí el vivir es Cristo, todos conocemos este versículo. Y a través de este versículo fui desarrollando hace unos días varios pensamientos, por lo cual quisiera que veamos, acompáñame en el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a tomar la porción amplia, no todo el capítulo, pero sí vamos a tomar la porción amplia desde el versículo 12. Esta es una carta que el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia que estaba en Filipo, una iglesia que él mismo fundó. Claro, ya para ponerte un poco contexto de lo que vamos a ir viendo, Pablo en este momento, al escribir la carta, él estaba prisionero, seguramente prisionero en Roma, ¿bien? Tuvo varias prisiones, pero seguramente haya estado en Roma el apóstol Pablo, por lo cual la iglesia en Filipo era una iglesia que tenía mucha comunión con Pablo, era una iglesia que Pablo amaba mucho. Incluso vamos a ver, si vos pones a leer la carta en su totalidad, son pocos capítulos, lo podés hacer, vas a encontrar, una vez que las lees otra vez y otra vez, que es una carta donde va a hablar mucho del amor y una carta muy fraternal. Incluso en la presentación, Pablo, fíjense que no dice que es apóstol. Pablo no tiene que defender el apostolado, porque era una iglesia que tenía mucha comunión con Pablo, por lo cual es una carta que Pablo va a enviar con Epafrodito, que Epafrodito había sido enviado con Pablo porque le llevó una ofrenda, ¿bien? La iglesia había colaborado con el ministerio de Pablo y estando en la cárcel le manda un donativo, le manda una ofrenda, y Pablo, aprovechando esto, manda una carta de agradecimiento a la iglesia. Siempre, a veces nos traen cartas de agradecimientos, ¿no? Porque mandamos ofrenda y son cortitas generalmente. Y agradecen y cuentan un poco de la obra. Bueno, fíjense lo que escribió Pablo, es toda la cantidad. Dijo, bueno, ya que tengo lugar voy a escribir. Y escribió todo esto, incluso en el capítulo 2 de Filipenses hay un tratado cristológico por excelencia. Pero vamos a leer, acompáñame en tu Biblia, teniendo esto ya en consideración, el lugar donde Pablo estaba escribiendo. Dice, quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. A la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confianza en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros por vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Oramos. Padre Celestial, te pedimos que nos asistas con tu Espíritu,
Te pedimos que nos estés mostrando lo que en esta noche debemos entender y debemos ver. Te pedimos, Señor, que nos estés iluminando para poder comprender lo que la Iglesia debe escuchar esta noche. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien. Aquí vamos a ver que Pablo preso, sin inmontar a esto, va a entender que hay un progreso en el Evangelio. Y este progreso hace alusión a una campaña militar que está avanzando a través de una selva, a través de un matorral, a través de un lugar que no podía avanzar, entonces se iba abriendo paso a través de ese lugar. Y ese es el progreso que Pablo está haciendo en el Evangelio. Él, sin importar la condición de su lugar, él entendía y sabía que aún así el Evangelio progresaba. Sin importar lo que el enemigo estaba haciendo, sin importar lo que el enemigo quería impedir que Pablo hiciera, aún él así avanzaba. Fíjate que Pablo le va a escribir a los tesalonicenses, va a decir: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El Evangelio aún era predicado por más que estuviera preso. Por más que él estuviese en prisión, el Evangelio seguía corriendo. Y esto va a seguir corriendo por dos motivos. Primero, era porque él, estando en prisión, podía predicar a los que los iban a custodiar. Pablo estaba prisionero, pero estaba prisionero en una casa. Y él estaba atado a un soldado romano, por lo cual tenía una persona continuamente con él. Seguramente se rotaba esas personas que estaban con Pablo, y él podía predicarle libremente a esa persona. No solamente le podía predicar hablándole, sino que esa persona podía ver las oraciones de Pablo, podía ver su estudio, podía ver cómo era con las personas que recibía. Era una constante predicación que Pablo podía hacer en ese momento. Sin importar el estorbo del enemigo, él lo podía hacer. Hendriksen va a decir: las piedras de tropiezos puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del Evangelio se convirtieron en escalones hacia una mejor comprensión de la verdad. Discúlpenme, hermanos. Sin importar lo que estaba pasando, sin importar la obstaculización que el enemigo estaba haciendo, Pablo seguía progresando en el Evangelio. Hay un famoso escritor, Juan Bunyan, no sé si alguien lo conoce, seguramente lo han leído, no lo conozco, no hablé con Joaquín, pero seguro lo conoce. Bien, Joaquín lo conoce. Él va a predicar allá por el 1600, va a tener un libro muy famoso, se llama El progreso del peregrino. Y bueno, antes en el 1600, en la localidad de Inglaterra donde estaba él, estaba prohibido predicar abiertamente el Evangelio y se tenía que tener una licencia para predicar. Obviamente que en ese tiempo la única que tenía licencia eran los católicos, eran los curas, los obispos de ese lugar, y alguien que creía en otra cosa, era imposible que tuviera una licencia. Así que de tanto predicar sin importar esto, lo meten preso. Y claro, uno podría pensar, bueno, está preso, ya está, se terminó. ¿Qué va a hacer estando preso? Y aún así dicen que él predicaba todos los días a los presos e incluso se acercaba gente afuera para escuchar la predicación que hacía desde adentro de la cárcel. Y descontento con esto, lo mandan a un calabozo para que no hable con absolutamente nadie. Y ahí es cuando tuvo el ministerio para poder escribir y escribir y escribir, y escribió muchísimos libros que fueron de bendición para tantas generaciones. Fíjate cómo, sin importar las circunstancias, el Evangelio seguía creciendo y reproduciéndose.
¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba ahí. Porque sin importar lo que Satanás quisiera obstaculizar, Dios seguía trabajando en la vida de los hermanos. Y es así como a veces podemos tener inconvenientes en nuestra obra. A veces Satanás va a intentar meter el palo en la rueda, pero sin embargo sabemos que con Dios todo es posible y debemos confiar, como va a hablar en esta sección, de seguir creyendo y seguir esforzándonos en el Evangelio. Por lo cual, Pablo va a predicar en la prisión a esa persona que lo tenía encadenado. Fíjate que va a ser un rehén de Pablo. Pablo no tenía otro lugar donde ir esta pobre persona, y aún así, Pablo va a seguir creyendo, va a seguir predicando y extendiendo el reino. Va a terminar Filipenses diciendo: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Por lo cual podemos ver que hubo semillas que fueron implantadas, que crecieron y dieron fruto seguramente. Y claro, las personas a ver Pablo preso y que el Evangelio seguía creciendo, empezaron a cobrar ánimos. O sea que fue una predicación que sirvió para adentro de las prisiones, pero también puertas para afuera, porque los hermanos cobraron ánimo, porque la iglesia cobró ánimo en salir y predicar el Evangelio. Y claro, uno podría decir, bueno, es lo que deben hacer, salir y predicar el Evangelio, pero claro, uno empieza a ver un poco el contexto de cuando Pablo estaba escribiendo esto, y ya se empezaban a ver persecuciones. Ya se empezaban a ver que a los cristianos iban y los perseguían. Los llevaban presos, incluso los llevaban a pena de muerte. Y así, sin importar esto, el Señor Jesucristo era anunciado y los hermanos cobraban ánimos al ver esto que estaba pasando. Y unos predicaban a Cristo porque de verdadero corazón, y sin embargo había otro grupo que predicaba queriéndole añadir aflicción al apóstol. No era que predicaban un evangelio distinto, no era que predicaban un evangelio distorsionado, no eran judaizantes como en el capítulo 3 que Pablo va a decirle que eran perros, pero sí predicaban queriéndole añadir aflicción al apóstol Pablo. Estos predicaban por envidia, pero otros predicaban por amor. Y vamos a ver en este lugar, en esta sección que pudimos elaborar, un principio que es el gozo del apóstol Pablo. El gozo sin importar lo que estaba pasando. La felicidad de Pablo en saber que el Evangelio era anunciado, que el Evangelio era extendido, no le importaba su condición. Claro, nosotros asociamos muchas veces felicidad, gozo, alegría con cosas buenas que nos pasan. Pero sin embargo, el apóstol sabía que su gozo estaba porque Cristo era anunciado, porque Cristo era predicado. Por eso, el versículo que a mí me interesó, que es el 21, que ya vamos a llegar, dice: para mí el vivir es Cristo. Y me interesó porque es un versículo que todo el mundo sabe. Todos conocemos este versículo de memoria. Y todo lo podemos predicar y lo podemos anunciar. Pero realmente el vivir es Cristo en nosotros. Realmente podemos decir como Pablo que el vivir es Cristo sin importar las circunstancias. Podemos decir que el vivir y la vida completa estaba porque era entregado al 100% a la predicación de la palabra, a la oración, al interés a los hermanos. Era entregado 100% a la obra de Cristo. Y el enemigo una y otra vez quería ponerle tropiezos. Como le impedía ir a la iglesia en Tesalónica, el impedimento que tuvo, lean Hechos 16, cuando llegó a Filipos, que una joven endemoniada los perseguía día tras día, diciendo: estos son los hijos de Dios que están anunciando el Evangelio. Pero claro, lo hacía porque querían que se identifique el mensaje del Evangelio y lo identifique con el mensaje de los demonios, con el mensaje de Satanás. Por eso que esta mujer y esta joven anunciaba que ellos eran los mensajeros del Dios verdadero. Y ahí es cuando Pablo la reprende, saca el demonio, y claro,
la gente que vivía de esa joven, la gente que sacaba rédito de esa joven, no le gustó nada, lo mandan con las autoridades, lo meten preso, lo azotan. Por lo cual ellos sí entendían lo que era estar preso y azotados. Esto es una segunda cuestión que vamos a ver. El gozo del apóstol Pablo era continuo y no desvanecía. Y acompáñame en tu Biblia, que dice, que pues, versículo 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, el gozo que habíamos hablado antes. Y tal vez en nuestra Biblia tenemos unidos capítulos y versículos, ¿bien? Es una bendición que lo tengamos así para poder tener un estudio mejor, no como decían antes, en cierto lugar el profeta dice, ¿bien? Por eso tenemos estos capítulos y versículos de tanta bendición, pero a veces se pierde un poco de lo que se habla en general en las cartas o en las historias. Esto, aparte de hace poco estaba escuchando un podcast, yo en trabajo por ahí puedo escuchar varios podcasts, y ahora hace poco salió una Biblia, de las tantas que salen, gracias a Dios, de que no tiene capítulos ni versículos, es todo en general un gran relato, para que vos puedas leerlo y entender la historia en su totalidad, y no por ahí con las divisiones de versículos y capítulos que a veces nos dividen el pensamiento en general. Por eso en este versículo 18, si bien está bien puesto, tendría más sentido si el 19 empezaría, me gozo aún. ¿Por qué se goza? Porque vuestra oración y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Se goza aún más por la oración de los hermanos y por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Qué importante es la oración. Qué importante es saber que los hermanos están orando por tu vida. Qué importante que vos tengas una lista de oración y que puedas orar por la iglesia, por tu barrio, por tu familia, por los ministerios. Hoy empezamos la escuela bíblica, tengan en oración a la escuela bíblica este año para poder ser de bendición a los niños que vienen. Por eso es importante esta alegría, este gran gozo que conocía y sabía Pablo, que la iglesia en Filipo estaba orando por él. Y él también oraba por la iglesia en Filipo. Es importante tener la oración en nuestra vida, es importante tener la oración como un modo de intersección. Quería leer un versículo acá, en 2 Corintios 1, 9-11, dice, pero estuvimos en vosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor con el don concedido a vosotros por medio de muchos. Fíjense cómo la oración es algo que está continuamente. Por eso es importante que oremos los unos por los otros. Si el vivir es Cristo, debemos vivir también una vida de oración en todo momento, una vida de oración. Y esto va a ser porque el versículo 20 va a decir, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál sea el resultado? No importa. Todo sea para la gloria de Dios. Sin importar lo que iba a pasar con su vida, él estaba entendiendo que el vivir era Cristo. Sin importar si debía morir o debía seguir viviendo. Todo era para él. Él se mantenía fiel a Dios. Él se mantenía fiel al Señor. Y va a llegar al clímax de este capítulo de lo que quería hacer hincapié, que es en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un autor, Augusto Segovia, va a decir, y va a parafrasear este versículo, dice, el vivir, sentido y concepto, fuente y objetivo
tarea de la vida el vivir en sus aspectos de apostolado, de sufrimiento y de peregrinación sobre la tierra, en una total consagración a Él, principio y motor de sus acciones. Lightfoot va a decir: yo vivo solamente para servirle a Él, solamente para tener comunión con Él, y no tengo concepto de la vida aparte de Él. La vida entera de Pablo va a ser entregada a Cristo. Él era una persona que perseguía a la iglesia, y él va a decir varias veces, bien, que él no es digno de ser apóstol porque persiguió a la iglesia. Pero sin embargo, cuando iba camino a Damasco, el Señor se lo encontró. Y cuando lo arroja y le dice: yo soy Cristo, él dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes qué? Cuando tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida tiene que cambiar radicalmente. Pablo estaba empecinado en ir y buscar a los cristianos y ponerlo preso. Pablo estaba empecinado y estaba siendo engañado, pensando que el Evangelio de Cristo era una mentira y había que exterminarlo. Pero sin embargo, cuando el Señor se lo encontró en el camino de Damasco, su vida cambió por completo. Hermanos, nosotros también hemos nacido de vuelta. A nosotros también se nos apareció el Señor, a nosotros también se nos dio la vida eterna, un nuevo nacimiento, por lo cual nuestra vida también debe cambiar por completo. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Le sirvió continuamente, le sirvió intensamente, le sirvió sin importar jamás el costo. Aún el versículo que leía Ezequiel hoy hablaba de las marcas que él tenía, las marcas que eran por el ministerio, las veces que lo azotaban y demás. Le sirvió humildemente, sin considerarse más, sin considerarse mejor. Y su único objetivo era honrar al Maestro. ¿Sabes qué? Hay veces que debemos renunciar al yo. Hay veces que debemos renunciar a poner nuestra vida en primer lugar y entender que el primer lugar lo tiene Cristo. Suelen ser bastante iguales mis mensajes en esto de hablar de la centralidad de Cristo y que es cristocéntrico debe ser nuestra vida, pero no puedo hablar de otra cosa, porque me doy cuenta de que en cada aspecto de mi vida tiene que estar Cristo, porque me doy cuenta de que si me muevo un poco ya estoy fuera de su voluntad y de lo que Él quiere, y debo rápidamente a volver a sus caminos. Debo volver rápidamente a sus veredas. Debemos entender que debemos morir y debemos vivir para Él. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia, va a decir. Él no está diciendo algo mejor, lo está contrastando con algo peor, sino que las dos cosas buenas va a decir. Porque el vivir es ganancia. Porque el morir es ganancia. El vivir está bien porque va a vivir para servir a Cristo y llevar frutos y llevar más personas y ser de bendición hacia los hermanos y hacia la iglesia. Pero aún así, si le tocaba partir, si le tocaba morir, iba a también ser bueno, porque iba a estar con Cristo. Nuestro deseo también tiene que ser este. Nuestro deseo tiene que ser también saber que vamos a estar con el Señor, que es muchísimo mejor, por supuesto. Pasar una eternidad con Él, en su presencia. Hoy hablábamos un poco de esto en la cena. Hoy cantamos un poco también sobre esperar y verle cara a cara a Él. Ese glorioso día que no va a tener ningún tipo de igual. Ese es también un deseo del Hijo de Dios, esperar la ciudadanía celestial. Por eso el apóstol va a decir que no va a saber qué elegir. Está puesto en un estrecho, está puesto como aprisionado, como aplastado. Esta palabra estrecho es la misma que va a utilizar cuando el Señor Jesucristo está caminando a resucitar a la hija de Jairo y viene la mujer de flujo de sangre y solamente toca el borde de su manto y es sanada. Y el Señor detiene todo y dice: ¿quién me tocó? Y claro,
Siempre nos reímos de Pedro que dice, Señor, ¿quién te tocó? Una multitud te está aplastando. Y vos decís, ¿quién me tocó? Esa es la misma palabra. Ese estrecho, ese aplastamiento que tuvo el Señor Jesús cuando estaba yendo camino a la casa de Lázaro. Es esa misma palabra que el apóstol va a estar en este momento. Va a estar en una situación de entre la espada y la pared porque no sabe qué elegir, si quedarse o partir. Pero sin embargo, él va a saber que debe seguir quedándose un poco más todavía. Debe seguir estando un poco más en el cuerpo, en la carne, presente en este momento, porque aún tiene que llevar frutos a la iglesia, porque aún la iglesia lo necesita, porque aún los hermanos lo necesitan y porque aún tenía más que entregar para la obra del Señor. Es muy diferente a cuando le va a escribir en 2 Timoteo, que dijo que él ya estaba listo para partir. Bien, aún Pablo sabe que le queda terreno por seguir. Por lo cual pudimos ver que el vivir de Cristo, el vivir es para Cristo, el vivir en la predicación, en extender el reino sin importar la circunstancia. Pudimos ver la importancia de la oración y la oración los unos por los otros. Qué importante es venir los miércoles, ¿no? A veces y muchas veces me lamento cuando tengo que estar trabajando y saber que los hermanos están reunidos orando. Sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, debemos estar gozosos, debemos tener gozo, porque el vivir es de Cristo y el morir aún mejor. Por eso es que Pablo va a terminar estos últimos capítulos teniendo 3 cosas que decir. Acompáñame el versículo 27. ¿Lo tenemos? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque nada intimidados por los que se oponen, para aquellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que viste en mí, y ahora oís que hay en mí. Va a decir que os comportéis, ¿bien? Que se comporten como si fueran ciudadanos del cielo. Le va a decir que se comporten como si estuvieran viviendo en el cielo, que se comporten como ciudadanos celestiales, ¿bien? Nosotros sabemos que estamos de paso en esta tierra. Nosotros sabemos que nuestro tiempo en esta tierra, comparado con la eternidad, no es absolutamente nada. Por eso le va a decir que se comporten como ciudadanos del cielo, llevando una vida digna del Evangelio. Digna quiere decir con el mismo peso, ¿bien? Quiere decir con el mismo peso que tiene el Evangelio de Cristo debemos llevar una vida. Debemos llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Este es el deseo que va a tener Pablo para la iglesia, que estén firmes, ¿bien? Que lleven una vida digna, que estén firmes, una firmeza como el soldado está firme frente a un puesto militar, está firme viendo que no venga el enemigo, está firme, atento, que no pase nada. Esa firmeza que habla Pablo es la que debemos tener nosotros en nuestra vida, que sea un digno, firme, porque debemos llevar y predicar a Cristo, sin importar. Por lo cual, para la iglesia puede ser esto, ¿bien? Que estemos firmes, dignos y que seamos de un mismo sentir. Pablo va a finalizar sus cartas pidiéndole esto a Evodia y a Sinti, que 2 hermanas importantes dentro de la congregación, que sean de un mismo sentir, ¿bien? Que la iglesia tire para un mismo lado, que la iglesia vaya hacia un mismo objetivo,
Y siempre el objetivo es llevar gloria a Dios, siempre el objetivo es llevar almas para Cristo, siempre el objetivo de la iglesia es crecer en su persona y en su ser. Por lo cual, esto va a llevar a sufrir por Cristo. Bien, hoy por ahí tal vez en donde nos toca vivir y el tiempo, no tengamos que sufrir por Cristo como lo sufrían en ese tiempo, o como lo sufren en muchos países del mundo. Pero sin embargo, si nos tocara llegar a sufrir por Cristo, debemos llevarlo con gozo y alegría, bien, porque ellos también sufrieron, porque es parte de lo que el Señor nos pide que debemos vivir. Por eso uno cuando por ahí escucha mensajes que ponen a la persona en el centro y que hablan de un bienestar, porque Dios te quiere dar esto, Dios te quiere dar lo otro, Dios te va a bendecir, por supuesto que Dios nos va a bendecir, pero no son bendiciones siempre económicas, ¿bien? Sino bendiciones, como Pablo dice, y gozo de poder seguir predicando el Evangelio. Por lo cual este versículo que yo quería ver, que es el versículo 21, del vivir es Cristo, que sea en todos los aspectos de nuestra vida que debamos entender que el vivir es Cristo, ¿bien? No solamente los domingos. Cuando estemos en nuestro trabajo, que el vivir sea Cristo, que los demás puedan ver en nosotros a Cristo, que cuando estemos con nuestra familia, que también el vivir sea Cristo, que ellos puedan ver un esposo que cumple con su función, un esposo que pueda abrir su Biblia y educar a sus hijos en los caminos del Señor, que ellos también puedan ver a un esposo orando por la iglesia, un esposo orando por la familia, que este vivir para Cristo sea en cada aspecto de nuestra vida, que pueda haber una mujer que se consagre al Señor, que los hijos puedan ver a sus padres teniendo una vida digna del Evangelio de Cristo, que ellos puedan tomar de ahí ejemplo, no solamente de la iglesia. Por lo cual el vivir en Cristo debe ser para nosotros un versículo que sepamos de memoria, pero también que lo podamos vivir, que podamos salir esta noche y comprometernos y decir, quiero vivir para Cristo, quiero vivir para Él. Es un versículo completamente corto, pero que tiene un significado y una relevancia para nuestra vida atroz. Hemos nacido de vuelta, hemos nacido de nuevo, hay una nueva creación en nuestro ser, por lo cual tenemos todas las herramientas para poder vivir para Él. Tenemos toda la herramienta y aún tenemos más que todas las herramientas. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Mi oración en esta noche era que se pueda entender lo que quería compartir, que pueda desafiar los corazones en esta noche, que sigamos viviendo vidas santas, vidas agradables a Dios, que sigamos viviendo vidas que lleven su sello, el sello de la aprobación, y que podamos desgastar nuestra vida, no para conseguir cosas materiales y cosas que son vanas y cosas que son perecederas, sino que podamos desgastar nuestra vida para Cristo, que podamos desgastar nuestra vida para Él, vivir y servir y poder extender el Evangelio de Cristo. Acompáñame en oración, hermano. Padre eterno, te damos gracias, Señor, y te agradecemos porque en esta noche abrimos tu palabra y que cuando la abrimos eres tú el que nos habla. Te pedimos que en esta noche podamos entender la importancia de vivir para ti. Que en esta noche podamos entender la importancia de entregarnos en totalidad a tu persona. Que tu espíritu nos esté moviendo y nos esté llevando. Que podamos vivir vidas que te agraden. Que podamos vivir vidas que lleven el sello de tu aprobación, que podamos decir como Pablo, sean imitadores de Cristo, de mí como yo soy de Cristo. Que podamos decir como Pablo, he acabado la buena batalla. Que podamos mirar para atrás y ver los frutos que dejamos, Señor. Te pedimos
por cada uno de los corazones que están aquí presentes. Te pedimos por la iglesia en Parque Casa, para que la estés bendiciendo, la estés cuidando, para que estés prosperando, Señor, los corazones. Pedimos todo en tu nombre. Amén.